Dios les bendiga, hermanos y hermanas y amigos. Que el Señor Jesucristo les esté fortaleciendo por medio del Espíritu Santo. No hay razón por qué estar triste, no hay razón por qué estar con ansiedad ni preocupados, porque el Señor Jesús está siempre con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Dios siempre estará, siempre ayudándonos en cualquier momento de nuestra vida. Yo sé que hay tantos cambios, hermanos, pero haya lo que haya en este mundo, nosotros seguiremos confiando en nuestro Dios, porque Él es la razón de nuestra existencia. La lectura de la palabra de Dios lo vamos a tener en San Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Solamente voy a leer los versículos 17 al 27 por el momento y el versículo 40, que dice así: la palabra de Dios, la Biblia. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras, el último versículo, le fue dicho a Marta, hermana de Lázaro y de María de Betania. Dice así este versículo de la Biblia: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Verás la gloria de Dios? Lázaro había estado enfermo y murió. Y cuando Jesús llegó a la casa de ellos, pues eran sus amigos íntimos, ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto y ya estaba en el sepulcro. Pero hay algo que observamos, hermanos, en este pasaje de la Biblia. En el capítulo 11, versículo 4, hay 3 cosas importantes que hay que ver. Y dice así: oyéndolo Jesús dijo, número 1, esta enfermedad no es para muerte. Número 2, sino para la gloria de Dios. Número 3, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que Dios tiene un propósito en todos los milagros que Él realizó. Aquí, en el capítulo 11, es el último de los milagros que en el Evangelio de San Juan está escrito. Solamente hay 7, y de esos 7, los comentaristas dicen que este es el sello de todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Juan solamente escribió 7 con el propósito de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay vida eterna, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y Él es la vida eterna. Lázaro había muerto. Y Marta le dice a Jesús: Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Él resucitará. Y Marta le dice: sí, Él resucitará en el día postrero. Y en el versículo 25 Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí hay una pregunta. ¿Crees esto? Estimado oyente, ¿usted cree esto? ¿De que Cristo es la resurrección y la vida? Déjeme decirle que sí, que Cristo es la resurrección y la vida. En este mismo pasaje, en este mismo libro de la Biblia, encontramos en el capítulo 5 y versículo 28 al 29, que dice de esta manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De manera que todos van a resucitar, pero no todos van a resucitar para vida eterna. Solamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente los que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitarán para vida eterna. De manera, estimado oyente, hay que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que arrepentirse. Hay que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados, para ser salvos, para ser regenerados, para que nosotros nazcamos de nuevo. El nuevo nacimiento es una nueva vida en Cristo Jesús. Es una vida espiritual. La persona que no tiene a Cristo, dice la Biblia, que está muerto. Muerto espiritual, muerto en sus pecados y delitos. Pero al creer en el Evangelio, Cristo a través del Espíritu Santo hace la obra de transformación y juntamente con Cristo resucitamos para una nueva vida espiritual. Por eso dice la palabra del Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos van a resucitar. Y dice la Biblia, haciendo redundancia, que todos los que creen en Cristo son los que van a resucitar para vida eterna. Hermanos y hermanas, Cristo es la única esperanza. Y como dice el dicho, para muestra un botón, Él lo demostró, resucitando a Lázaro, que ya había muerto y estando ya en el sepulcro 4 días. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 38 en adelante del mismo capítulo 11. Versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos y hermanas, ustedes y yo hemos visto la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos visto la gloria de Dios. Porque ustedes y yo estábamos muertos espiritualmente. Y hemos visto la gloria de Dios porque hemos resucitado para vida eterna. Porque hemos resucitado para una vida espiritual.
Así que no esté esperando ver a un muerto físicamente resucitar para creer en Dios. Usted estaba muerto espiritualmente y ahora ha resucitado para vida eterna, y que usted y yo hemos visto la gloria de Dios. Y seguiremos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, porque resucitarán también de la muerte espiritual para una vida nueva en Cristo Jesús. Este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es transformador. El poder del Evangelio cambia las vidas. Si una persona no ha cambiado, si una persona no ha sido regenerado, si una persona no ha nacido de nuevo, entonces no ha visto la gloria de Dios. Pero el que cree en Cristo ha visto la gloria de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lázaro salió de la tumba, dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Jesús sigue obrando, sigue resucitando a las personas de su condición de vida, porque están muertos espiritualmente. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra de Dios, desatarlos y dejarlos ir. Pero la obra lo hace Dios. La obra lo hace Cristo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, hermanos y hermanas, estimado oyente y mis consiervos, prediquemos, enseñemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es espada de dos filos, porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.